conectarse a este webinar, qué es sostenibilidad y cómo comenzar a reportar. Y qué es sostenibilidad y qué es el Pacto Global, perdón. En este momento vamos a darle paso al doctor Mauricio López, quien es el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia. Muy buenos días a todos ustedes. Como lo manifestamos en el chat, muchísimas gracias por todo el interés que tienen para compartir con nosotros durante un rato este tema esencial de la sostenibilidad, si es tendencia o realidad, y sobre todo desde el punto de vista práctico con nosotros en el Pacto Global de las Naciones Unidas, que luego Natalia con claridad podrá exponer y expondrá mejor. Entonces vamos a tener una presentación y por supuesto las preguntas quedarán entras por el chat y luego las podremos ir respondiendo a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, el primer elemento que quiero mostrar a ustedes, la siguiente diapositiva, sí, es un pequeño elemento de hitos disruptivos de la humanidad. Y yo quiero que lo miremos de la siguiente manera. Quiero que lo miremos de la siguiente manera. En esta diapositiva breve está la historia de la humanidad en un criterio conceptual propio, con hechos disruptivos. Los años pueden variar dependiendo de la fuente, pero en la práctica quiero mostrar lo siguiente. Un hecho disruptivo potentísimo antes de la historia de la humanidad, antes de que el sapiens, hoy nosotros, seamos los que llevamos la batuta desde el punto de vista de la especie Homo. Antes, en la historia del Homo, 2,5 millones de años, y en nuestros antepasados prehistóricos, uno de los hechos esenciales era el lenguaje. El lenguaje era un hecho fundamental que generó un cambio profundo en la dinámica de nuestra especie. Y no es que los animales no tengan lenguaje, pero el nuestro tiene una particularidad y es que lograba generar ideas, acciones y entendimiento con el lenguaje. No de una manera instintiva, sino de una manera más racional. Y ese proceso se fue dando y ya hace 1.700.000 años, ya el ser humano, el Homo erectus, ya comenzaba a domesticar el fuego. Ese fue un cambio brutal. Y luego viene el Sapiens con un uso masivo de herramientas y armas. No es que desde antes, de hecho se sabe que los chimpancés también manejan temas de herramientas. Sí, era el uso masivo e inteligente de las herramientas y las armas le permitió al Sapiens dar un salto general. Y ese es el otro hecho disruptivo esencial, las herramientas. Y también el Sapiens comienza a plasmar sus ideas en paredes y con colores, a través de pictogramas, a través de figuras, para tratar de expresar ideas. Y ese es el arte pictórico. Y hace 12,000 años más o menos, logró domesticar los cereales y tener la agricultura como fuente nueva de visión de vida. Y eso cambió radicalmente la historia de la humanidad. Y como devenir de eso, hace 10.500 años aparecen ya los villorrios y formas primitivas de ciudades. Y hace 6.000 años, más o menos, aparece la invención de la escritura. Curiosamente, las tablillas cuneiformes más antiguas que se conocen no corresponden a relatos de dioses, héroes, sacerdotes o guerreros, sino a unas simples cuentas de granero. Y hace 4.500 años, el hombre acuña monedas, da el concepto del valor del dinero. De hecho, en un interesante blog del profesor de AFIC, Luis Guillermo Vélez, tiene pues, varias opiniones de distintos temas y hace unas 3 o 4 semanas sacó 2 pequeños escritos sobre el dinero en la Biblia. Interesantísimo para el que quiera explorar o leer un poquito más de eso. Luis Guillermo Vélez Álvarez. Y luego nos vamos a hace 560 años con otro hecho disruptivo fundamental que es la imprenta.
Ojo, en este catálogo nuestro de hitos disruptivos ponemos en igual valoración la invención de la escritura como la imprenta. Y luego, hace 275 años, tenemos la máquina de vapor. Cambió la forma de la energía. Al cambiar la forma de la energía, porque antiguamente manejábamos la energía de la siguiente manera: lumínica del sol para calentar durante el día y la luz, el viento para mover fundamentalmente las velas, ¿sí? La fuerza bruta y algunas herramientas que desarrollaban y potenciaban la fuerza bruta, ya sea hecha por el hombre o por los animales de carga. Pero la máquina de vapor cambia literalmente. Y algunas ruedas que se movían por el agua. La máquina de vapor cambia porque transforma la energía. Al transformarla, tenemos un nuevo hito y se da inicio a una verdadera revolución industrial. Y hace 140 años, la bombilla eléctrica nuevamente cambia la historia de la humanidad, porque la electricidad que se conocía desde la época antigua ya tiene un uso, y un uso comercial que comienza a generarse, no solo con la bombilla, sino con los motores y etcétera. Y hace 118 años, el ser humano logró aumentar su velocidad de desplazamiento, porque hasta hace 118 años, la velocidad del desplazamiento era simple y llanamente, uno, el viento; dos, los remos en el agua; tres, la caminar, la rueda, con cualquiera de sus derivaciones; y eventualmente los globos. Pero ya con el avión se aumenta y se dirige ese desplazamiento, y ese es un hecho disruptivo esencial. Y hace 50 años el ser humano salió de la Tierra y puso su pie en una parte distinta de la Tierra, el alunizaje. Y hace 40 años la Internet logra cambiar la vida de las personas, tan disruptivo como la invención de la escritura, tan disruptiva como la imprenta, tan disruptiva como la máquina de vapor. Y ahora estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Pero quiero llamar la atención de un hecho esencial. En esta historia de 1.700.000 años, a nosotros, yo más viejo, muchos de ustedes jóvenes, no, a mí me ha tocado ver por lo menos tres: la llegada del hombre a la luna, la internet y por supuesto la inteligencia artificial. O sea, en una historia de 1.700.000 años, un ser humano como yo ha visto, de esta generación, ha visto de a tres a dos hechos disruptivos. Y estamos viendo también que hay una diferencia grandísima entre la separación de tiempos entre los hechos disruptivos anteriores y estos hechos disruptivos que se van sucediendo cada vez más rápidamente. Entonces, mi mensaje primero es que somos una generación privilegiada. Siguiente. Natalia. Hay una frase entonces de Einstein: aprende del pasado, disfruta del presente y sueña con el futuro. Lo importante es que nunca dejes de pensar. Esa es la reflexión de lo anterior. Estamos en un mundo que cambia, pero no podemos olvidar que venimos de un pasado, que tenemos que disfrutar el presente aún con esta dificultad hoy de la pandemia y soñar con un futuro. Y lo importante es que eso se produce a través de mi pensamiento y luego se transforma en acciones. Siguiente, Natalia. Entonces, el segundo hecho que yo quiero comentar acá es que estamos ante un mundo complejo. Este mundo complejo parte de, yo soy ingeniero civil, entonces parte de un hecho antiguo que es el marco de referencia. Veíamos de un mundo muy cuadrado, en donde la organización tenía un contacto con los entornos, pero un contacto muy unilateral: abajo, arriba, arriba, abajo, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Muy cuadriculado. Y hemos pasado a lo que yo he denominado una ameba de referencia.
en donde como cualquier organismo protozoario, como la ameba, vamos avanzando en todas las direcciones como organización y como en la ameba continuamente aparecen patas. Son esos entornos. Esos entornos se continuamente me van direccionando y la relación y dirección y movimiento de la ameba es de muchas formas, de multilateralidad y de multidireccionalidad. Es decir, pasamos de un entorno muy cuadriculado, de un marco de referencia muy cuadriculado a un mundo mucho más complejo, con total divergencia, total disparidad de criterios, con todos los lados andando por todas las situaciones, una ameba de referencia. Entonces, segundo mensaje, primer mensaje de hechos disruptivos, somos una generación que está viviendo hechos disruptivos. Segundo mensaje, estamos en un mundo cada vez más complejo. Siguiente. Y el tercer mensaje es la sostenibilidad. Y entonces, hasta no hace mucho, el dibujo de la izquierda en sus pantallas era el dibujo que se acometía en estos temas de sostenibilidad. Y donde la triple dimensión económica, social y ambiental se veía de una forma de intersectos. Entonces, el desarrollo económico tenía que darse y tenía que dar una inclusión social. Y el intersecto era la equidad. El desarrollo económico tenía que usar los recursos naturales y para ello era para que el desarrollo económico fuera viable, tenía que usar esos recursos naturales y ese intersecto era la viabilidad. Si yo tengo una fábrica de muebles de madera y acabo el mostre, pues ya el negocio no es viable. Y el tercer intersecto era que el desarrollo social y la inclusión social tenía que tener en cuenta el ecosistema donde yo vivía para ser vivible. Y las tres intersectos es el desarrollo sostenible. Pero esta gráfica tiene un gran problema. Y es que el desarrollo sostenible es el área más pequeña. Y eso no podría ser. Entonces estamos mutando a este mundo nuevo donde el desarrollo económico está embebido dentro de la sociedad. Y al estar embebido dentro de la sociedad, el desarrollo económico y sociedad están embebidos todos los dos en el ecosistema donde yo habito. Y todo ello con unos límites. O sea, no es un huevito que va agrandando, agrandando, agrandando. No, tiene unos límites. El planeta impone límites y no los puedo razonablemente sobrepasar. En ese orden de ideas, entonces, tenemos acá que el dibujo de la izquierda, que inicialmente era nuestra visión, se ha mutado a un dibujo donde la sostenibilidad sigue analizando la triple cuenta económica, social y ambiental, pero de una manera integral y holística, no como la primera, que era una manera de intersección, sino uno entre el otro. De esa manera, con límites, podemos encontrar fuertemente la nueva visión. Eso está muy bien explicado, lo de los límites, en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Siguiente. Entonces, la reflexión que tenemos es que no podemos escapar de tus responsabilidades de mañana evadiéndolas hoy. En el mundo de hoy somos responsables y tenemos que trabajar con la responsabilidad de nuestra acción. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que estamos en una generación donde los cambios disruptivos son continuos. Acabamos de decir que hay un mundo más complejo, donde hay múltiples relaciones en todas las direcciones. Y ahora estamos diciendo que la sostenibilidad, vista de una manera integral, con límites, forma parte ya de este mundo. Entonces la reflexión es, usted, yo y todos como seres humanos tenemos responsabilidades y no podemos pensar que esas responsabilidades serán evadidas por mí, dándole la posibilidad que otros sean los que la hagan. No, porque cada uno de nosotros somos también responsables. Siguiente, Natalia. Entonces, Natalia, yo creo que esto lo va a pasar para que tú lo expliques y pásame la diapositiva de la
de la sostenibilidad. Entonces, las tecnologías de la comunicación, de la información y las comunicaciones han aplanado el mundo. Yo quiero resaltar una cosa. Hoy, según esta lista, tenemos 79 participantes en este webinar de la mañana. Todos hemos estado virtualizando nuestro quehacer, sin duda. Ya veníamos de una época de mayor virtualización porque las tecnologías de la información y las comunicaciones han aplanado el mundo. La Internet aplanó y volvió el mundo más visible y más transparente. Y ese lenguaje universal que hemos visto en este dibujo nos volvió a una época sencilla de un diálogo muy rápido, muy fluido, en donde a través de iconos podemos dar ideas y podemos generar toda una serie de visiones. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hoy con la pandemia nos ha enseñado a que también esta virtualidad no se convierta en virtualidad, sino en una realidad palpable. Hoy tenemos 80, ya uno más, y mientras yo hablaba, de personas que están interesadas en escucharnos. Espero que nuestro mensaje sea adecuado y pueda ser de mucho interés. Pero lo que queremos decir aquí es indicar que el mundo tiene unos nuevos lenguajes y que la virtualidad, entre comillas, virtualidad, ya se convirtió en realidad total. Total, no a lo Matrix, sino en la realidad total. Y que nos puede ir permitiendo una interacción adicional sin descuidar, por supuesto, la interacción social, el abrazo hacia el futuro, ¿sí? El diálogo y ver los ojos de frente, todo esto, pero sin dejar de soslayar que el mundo ya nos ha cambiado y que la aceleración para esta transformación digital que veíamos y hablábamos mucho se dio a través de un hecho no afortunado como ha sido el de la pandemia. Entonces, este lenguaje universal se traduce en el siguiente lenguaje universal. La siguiente, Natalia. Y antes de ver ese lenguaje, es este. Y es los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son elementos de narrativa que tiene la Agenda 2030 al año 2030, que las Naciones Unidas han planteado al mundo en todos los países. No es un tema de países en desarrollo ni unos temas de países ricos, sino que sirven para toda la humanidad. Y voy a definirlo de una manera simple para luego entrar al juego de las 5 P's. Siguiente diapositiva. Son 17, la anterior. Son 17 objetivos. El objetivo 1, erradicar la pobreza mundial en todas sus formas. El objetivo 2, erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. El objetivo 3, asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades. El objetivo 4, garantizar una educación de calidad y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos en todas las edades. Objetivo 5, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Objetivo 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. Objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Objetivo 8, promover el crecimiento económico, sostenible, inclusivo y el trabajo decente. Objetivo 9, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación y tener infraestructura resiliente. El objetivo 10, reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11, hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12, asegurar pautas de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Objetivo 14,
conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Objetivo 15, proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de la biodiversidad. Objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a justicia para todos, construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y el objetivo 17, facilitar medios y revitalizar las colaboracionciones para el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué sucede en este webinar? Vamos a volver a la siguiente, Natalia. Vamos a recordar nuestro tema de las 5 P's. Y nuestro tema de las 5 P's es volver esto con una narrativa sencilla. Estos 17 objetivos son para las personas. Primera P. Para que las personas sean menos pobres. Objetivo 1. Para que las personas tengan mejor nutrición, no se vayan a morir de hambre, tengamos seguridad alimentaria. Objetivo 2. Hambre cero. Para que tengamos, aún en esta pandemia, con más razón, salud y bienestar en todas las edades. Nos ha recordado esta pandemia tristemente la importancia de nuestros adultos mayores. Objetivo 3, salud y bienestar. Para que todas las personas del mundo tengan acceso y puedan tener educación de calidad. Objetivo 4, y que la mujer sea reconocida no como la mitad de la población, ni solo como mamá, sino como factor absoluto de cambio, productividad, competitividad, liderazgo, participación y transparencia. Objetivo 5, equidad de género. Pero las personas P, vivimos en este planeta P. Y para vivir en este planeta, ¿qué requerimos? Agua en abundancia y de buena calidad. Objetivo 6, agua y saneamiento. Y tenemos que consumir responsablemente y producir responsablemente. Esta pandemia nos ha enseñado a todos, esta cuarentena, a consumir de pronto menos. Y de pronto nos hemos dado cuenta que sin necesidad de consumir mucho, podemos tener satisfechas parte de nuestras necesidades. Objetivo 12, producción y consumo responsables. Y la acción por el clima implica luchar contra el cambio climático como la verdadera amenaza de las especies vivientes. Objetivo 13, acción por el clima. Y proteger nuestros océanos. Objetivo 14, 3/4 partes de la superficie terrestre son los mares. Y proteger nuestros ecosistemas terrestres. Objetivo 15, luchar contra la deforestación. 200.000 hectáreas al año en Colombia es imposible, es una vergüenza. Proteger páramos, humedales, ciénagas, manglares, riberas de ríos y de quebradas. Las personas 1, 2, 3, 4 y 5 viven en este planeta 6, 12, 13, 14 y 15 para prosperar, tercera P. Y esta prosperidad se da con energía asequible, moderna, no contaminante, limpia. Objetivo 7. Y con trabajo decente y para lograr un desarrollo económico. Esta pandemia nos ha mostrado también la vulnerabilidad en el trabajo. Objetivo 8. Y tenemos que tener una industria sostenible y una innovación importante. Esta aceleración de la transformación digital forma parte de esa innovación. Están continuamente mirando cómo atender mejor los sistemas. Hemos visto innovadores en la pandemia inventándose cosas muy importantes. Objetivo 9, innovación, infraestructura de industria. Y tener que luchar contra las desigualdades que la pandemia también nos las volvió a aflorar. Ver estas desigualdades tan cercanas a nosotros. Objetivo 10, reducción de las desigualdades y vivir en ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo 11. Las personas 1, 2, 3, 4 y 5 vivimos en este planeta 6, 12, 13, 14 y 15 para prosperar 7, 8, 9, 10 y 11. Y para ello debemos vivir con la cuarta P, en paz, tener
sociedades pacíficas, con justicia pronta para todos y justa, con instituciones respetables y sólidas y respetadas también, y luchando contra la corrupción. Objetivo 16. Y finalmente, debemos ser parceros, panas, partners, es decir, aliados. Objetivo 17. Este es el círculo virtuoso del desarrollo sostenible. Esto que hemos hablado, vuélveme a 2 diapositivas antes, Natalia, a 3. Estos ODS es lo que estamos haciendo en Pacto Global con mucha fuerza, más lo que explicará Natalia de los 4 temas esenciales de Pacto Global, como son promoción y protección de los derechos humanos, protección de estándares laborales, protección ambiental y lucha contra la corrupción. Y esto forma parte de la guía para el mundo. Esta es la guía para todos, independientemente de la ideología, de la edad, de la preferencia religiosa, de la orientación sexual, de si es hombre o mujer, o la decisión que usted quiso tomar, color de piel, cualquier ideología cabe acá, cualquier edad cabe acá, cualquier persona cabe acá. Entonces, esa es la invitación que queríamos hacer desde el Pacto Global. Y esta cartilla, nosotros tenemos una cartilla, tenemos una cartilla que está en acceso sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible y con las 169 metas. Para el que las quiera ver y bajar, están en nuestra cartilla, en nuestra página web www.pactoglobalguionalmediocolombia.org. Entonces, con esto quería yo indicarles a ustedes, y doy paso entonces a mi compañera Natalia Ardila para seguir indicando todos los temas correspondientes. No se olviden, 5 P's: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, partners. Nuestra reflexión final: comprensión y respeto. Esto es lo importante para convivir con los demás y sobre todo no creer que uno es mejor que nadie. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado, en grupo. No hay que hacer lo mínimo necesario, sino lo máximo posible. Y unirse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Yo creo que ese es el gran reto de Colombia y del mundo. Tenemos que trabajar más juntos para poder, quizá alejados con el distanciamiento social por virtud de la pandemia hoy, pero claramente con acción conjunta podremos lograr un mundo mejor. Con estas reflexiones doy paso a mi compañera Natalia Ardila. Muchas gracias y seguimos. Allí están los datos y bueno, y esta presentación también queda en la página web para todos, para el que la quiera conocer y mirar. Muchas gracias y seguimos en nuestro webinar. Muchas gracias, doctor Mauricio, por esa introducción. Ahora, pues ya con sus palabras, varias de las cosas que tenemos acá las hemos ido adelantando. Solamente el webinar se llama ¿Qué es sostenibilidad y cómo y qué es el Pacto Global? Dentro de eso, entonces, ya el doctor Mauricio nos habló un poco sobre lo del desarrollo sostenible, cómo se ve ahora. Acá lo que tenemos es simplemente la definición oficial que nos da la Comisión de Rowland, de nuestro futuro común, donde dice que se define como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Claramente acá ya podemos entender mucho mejor esa gráfica que nos mostraba el doctor Mauricio y que nuevamente tenemos acá, de cómo ha evolucionado este concepto, de que no puede ser solamente ese pequeño pedacito donde se cruzan esos 3 pilares tan importantes como son lo ecológico, lo económico y lo social, sino que realmente lo tenemos que ver de una manera holística, que todo está completamente interrelacionado, que tenemos un planeta donde dentro del planeta se desarrollan unas sociedades y dentro de esas sociedades tenemos los negocios. Vamos a pasar ya a lo que es la definición de qué es la responsabilidad social empresarial. Nosotros acá traemos 4 definiciones de diferentes organizaciones mundiales
y hacemos una reflexión al final sobre qué es lo que vemos en común de ellas y cómo las podemos analizar. La primera que tenemos es del Banco Mundial, donde nos dice que es hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley. La empresa y no el empresario tiene un rol ante la sociedad y ante el entorno en el cual opera. Si vemos acá nos empieza a hablar ya de la ética, de esos principios éticos con los que se deben pensar siempre los negocios y desde donde se debe planear cómo se va a desarrollar las diferentes actividades que nosotros realizamos. La siguiente definición es la del Consejo Mundial de Empresarios para el Desarrollo Sostenible. En Colombia su capítulo se llama SECODES y la definición que ellos nos dan es que es el compromiso permanente de las empresas de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico, al tiempo que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como de la comunidad local y la sociedad. Si nos damos cuenta, acá seguimos hablando de la ética. Ese es un tema muy importante dentro de lo que es la responsabilidad social empresarial, pero también comenzamos a incluir otros factores. Empezamos a hablar del tiempo, de la mejora de la calidad de vida de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores o de nuestros empleados. Desde acá vemos que tenemos que dejar de ver, que es donde se rompe ese paradigma de ver a los empleados solamente como un número más, sino que tenemos que entrar realmente a comprender que no son un número más, sino que detrás de ellos también hay diferentes contextos y hay familias. Empezamos a hablar del equilibrio de vida familiar y laboral. Pero adicional a eso, también empezamos a hablar de una comunidad local y la sociedad. Cómo desde las actividades que nosotros desarrollamos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestras organizaciones, podemos impactar a ese entorno que nos está rodeando, a esa comunidad local y a esa sociedad. La siguiente definición es la de la norma ISO 26000. Nos dice que es la responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético. Si nos damos cuenta, nuevamente acá estamos hablando de la ética. Entonces, si ven, ese es como el principal factor común que debemos tener en cuenta dentro de estos temas. Acá estamos hablando también de esos impactos, de empezar a asumir la responsabilidad de los impactos que tienen las decisiones que nosotros tomamos en el medio ambiente. Entonces, acá se incluye el tema del medio ambiente ya de forma implícita, ya lo vemos ahí que lo estamos nombrando como tal. Estamos diciendo, se debe procurar por esa responsabilidad que tenemos frente al medio ambiente. Luego, tenemos la definición del Libro Verde, que es la que nos habla sobre la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. Acá empezamos a ver ya el tema de las relaciones con los interlocutores, con los stakeholders. Entonces, si vemos estas 4 definiciones, lo que podemos deducir es que efectivamente lo primero es el tema de la ética. Es el pilar más importante dentro de la responsabilidad social, ¿sí? Todas las 4 definiciones que hemos visto nos hablan sobre el tema de la ética, pero también podemos ver que es hacernos cargo de los impactos que tienen las operaciones de nuestra organización en los diferentes pilares del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos unos impactos positivos o negativos, dependiendo del tipo de impacto y en dónde vaya a ocurrir en el ámbito social, económico y ambiental. Teniendo claro eso, ¿cuál es esa gran definición de la responsabilidad social empresarial? Tenemos que empezar a diferenciarlo de lo que es la filantropía. ¿Qué es la filantropía? La filantropía es entregar cosas, hacer actividades de forma voluntaria sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿no? Y la filantropía no es mala. Nosotros en ningún momento decimos eso.
Lo que sucede es que debemos diferenciarla de lo que nosotros vamos a presentar como actividades de responsabilidad social empresarial, porque eso sí lo estamos haciendo con un fin, sí estamos esperando algo acá. Mientras que en la filantropía son todas aquellas actividades que se pueden realizar como persona, como individuo, como empresa, como organización, como fundación, sin esperar nada acá. La filantropía ha ido evolucionando a través del tiempo, desde el ámbito empresarial. Entonces, tenemos inicialmente filantropía, las organizaciones empiezan a hacer acciones filantrópicas, pero luego empiezan a pensarlas un poco más y ya no es hacer cualquier tipo de actividad por hacerlas, sino que empezamos a pensar en temas de inversión social, ya en temas sociales muy puntuales. Luego lo pasamos a una inversión social estratégica. Ya no es simplemente hacer una inversión social cualquiera, sino que realmente sea estratégica. Para de ahí sí saltar a lo que es la gestión de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta ahí? Las acciones de responsabilidad social empresarial deben estar enmarcadas dentro del quehacer de nuestra organización, dentro del core de nuestro negocio. Por ejemplo, que un banco entregue cuadernos a niños de escasos recursos o con unas condiciones de vulnerabilidad, lo podemos ver como filantropía o como una inversión social, pero no como responsabilidad social empresarial como tal. Que tengan actividades de acercar la banca a la comunidad, eso sí puede ser una actividad de responsabilidad social, porque disminuyen tiempos de traslado, porque le están facilitando la vida a sus clientes, que tengan cursos gratuitos sobre eh, finanzas, educación financiera. Esos pueden ser actividades de responsabilidad social desde ese lado. Que se construya una escuela, que se apoye la construcción de una vía, que se apoye la construcción de un hospital. Si tú eres una empresa que se dedica a la construcción, sí puede ser una actividad de responsabilidad social. Pero si tú eres una empresa de calzado, pues no está relacionado con el core de tu negocio, entonces no se va a ver como un tema netamente de responsabilidad social, pero sí se puede ver como una inversión social o una inversión social estratégica. La sostenibilidad desde la organización. Acá tenemos esta definición, nos dicen los temas sociales, ambientales y de gobernanza ya no están únicamente en el dominio de los valores o en el marco de la misión organizacional. Son riesgos y oportunidades reales que deben integrarse en los procesos de toma de decisiones de los negocios e inversiones. Entonces, todo esto que nosotros estamos hablando de la responsabilidad social, de todos los impactos que nosotros tenemos, ya no es un tema voluntario, más allá de que no hay una legislación que nos obligue a las organizaciones, a las empresas, a tener actividades de responsabilidad social empresarial, sí es un tema de negocio, de mercado. ¿Mm? Por ahí empezamos a ver que este tema se empieza a hacer obligatorio, porque si tú no lo estás gestionando, el mismo mercado te puede sacar. Pero dejemos de verlo como ese tema de una u otra forma filantrópico, bonito, romántico, social, porque esto es un tema donde las organizaciones tienen que empezar a analizar cuáles son los riesgos que tienen y cuáles son esas diferentes oportunidades también que pueden tener dentro de su negocio, en su entorno, desarrollando diferentes actividades. Entonces es muy importante que empecemos a ver todo este tema como un mapa tanto de riesgos como de oportunidades que tenemos desde nuestras organizaciones. ¿Qué es el Pacto Global? Entonces, el Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que promueve todos los temas relacionados con la responsabilidad social empresarial. El Pacto Global nace en 1999 cuando el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, hace un llamado al sector empresarial y les dice, señores, necesito de ustedes necesitamos de ustedes, la humanidad necesita de ustedes para poder dar respuesta a los grandes problemas que tiene la humanidad en temas de derechos humanos, de estándares laborales, de medio ambiente y de lucha contra la corrupción. Esto no es un tema solamente de la parte sur del planeta o de algunos países, no, esto es un tema a nivel mundial. Entonces, en ese momento el exsecretario Kofi Annan, en paz descanse, hace ese llamado
al sector empresarial y es cuando se toma la decisión de crear el Pacto Global de las Naciones Unidas. Pero este Pacto Global inicialmente arranca con 3 pilares: derechos humanos, estándares laborales y medio ambiente. Nosotros decimos que los 10 principios del Pacto Global son 10 principios universalmente aceptados porque todos están respaldados por una declaración o una convención de la ONU de lucha contra una convención de la ONU. En ese orden de ideas, claramente todo el eje de derechos humanos lo respaldamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La parte de estándares laborales tiene su respaldo en la Declaración de los Derechos Laborales de la OIT y Medio Ambiente en la Declaración de Río de Janeiro. En el 2004, cuando la ONU saca la Convención en contra de la corrupción, es cuando el Pacto Global toma la decisión de incorporar este tema como su cuarto eje. Entonces, si vemos, y como les estaba diciendo antes, los negocios vienen evolucionando, la forma en la que los estamos haciendo van cambiando. Ya el tema de sostenibilidad, más que de responsabilidad social, no es un tema romántico, bonito y que sea una opción, sino que realmente a las organizaciones les va a dar una ventaja competitiva y necesitamos que lo podamos gestionar desde las organizaciones, que lo entendamos, para poder avanzar y no quedarnos fuera de estas dinámicas de la organización. Acá van a ver diferentes gráficas que voy a pasar muy rápido de encuestas que se hacen desde Global Compact, desde nuestra oficina de Nueva York, sobre lo que piensan diferentes CEOs sobre las ventajas que tiene trabajar en este tema. ¿Mejora el rendimiento financiero? Claro que sí. ¿Cuál es el desafío? Cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, vemos a la sostenibilidad como este laberinto que no sabemos por dónde coger: temas de reporte, impacto, acción por el clima, temas de equidad de género, diversidad, inclusión, que la ISO 26000, que el Pacto Global, que GRI, que ETOS. Empezamos a ver un sinnúmero de cosas, pero nosotros desde Pacto Global podemos ayudarles a que puedan simplificar ese laberinto, que puedan atravesarlo de la mejor forma posible. Porque sabemos que las empresas están interesadas, pero que necesitan herramientas y entrenamiento. Como les decía el doctor Mauricio, nosotros desde Pacto Global, debido a esta contingencia que tenemos con el COVID, hemos virtualizado muchísimas de nuestras actividades. Aprovecho para invitarlos a nuestra página web y que puedan conocer los demás webinars que tenemos contemplados, así como los cursos virtuales que vamos a estar generando. Y desde ahí es desde donde nosotros podemos ayudarlos de esa forma, con herramientas y entrenamiento para que puedan avanzar en los temas de la sostenibilidad y de esa forma puedan cortar ese laberinto, de esa complejidad que se da para que realmente sus negocios, sus organizaciones puedan ser socialmente responsables y puedan ser sostenibles. Diferentes estadísticas: cuántas empresas tenemos a nivel mundial, organizaciones no empresariales, cuántas personas empleadas hay en empresas que trabajan en el Pacto Global. Nosotros somos un marco para que puedan hacer negocios responsables y basados en las declaraciones tanto de Naciones Unidas como de diferentes convenciones. Como vemos, al lado izquierdo está toda la parte de los 4 ejes del Pacto Global y a la derecha los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que el doctor Mauricio ya nos explicó. Nosotros ayudamos, y está comprobado que podemos ayudar a construir confianza y transparencia, porque las organizaciones que deciden ser parte del Pacto Global lo hacen de forma voluntaria. Toman ese compromiso y esa decisión de decir: yo voluntariamente quiero hacer parte de esta iniciativa y me voy a comprometer con esos 10 principios y a reportar anualmente cómo los estoy desarrollando dentro de mi organización, cómo los estoy gestionando. De esa forma las organizaciones se ponen unos objetivos, se ponen unas metas en temas de sostenibilidad y se empieza a trabajar para poder alcanzarlas y cada vez seguir mejorando.
¿Cuáles son esos 10 principios del Pacto Global? Entonces, como les decía, acá vemos cómo están separados, cuál es esa agrupación que tienen los 10 principios. Tenemos 2 en derechos humanos, 4 en estándares laborales, 3 en medio ambiente y 1 en lucha contra la corrupción. La idea es que podamos revisarlos muy rápidamente cada uno de ellos para que ustedes puedan entender un poco más a qué es a lo que se comprometen las organizaciones. Dentro del tema de derechos humanos, entonces tenemos el principio 1, que es el que nos dice que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. Nos habla de apoyar y respetar, no de proteger. Eso es algo que deben tener ustedes claro. Proteger es deber del Estado. Nosotros desde las organizaciones apoyamos y respetamos. Entonces, acá empieza a aparecer el tema de debida diligencia. Derechos humanos es para nosotros la sombrilla de todos los 10 principios y de todas las actividades que nosotros realizamos dentro del Pacto Global. Entonces, las organizaciones deben primero apoyar y respetar, asegurarse que dentro de su ámbito de influencia, no solamente dentro de su organización, sino donde tienen influencia, no se vaya a cometer ninguna vulneración frente a los derechos humanos. El principio 2 nos habla sobre asegurar que su empresa no sea cómplice de la vulneración a los derechos humanos. Entonces, como vemos, no es solamente acá mi casa, sino también mis proveedores. Nosotros hacemos esa gestión de proveedores, nosotros aplicamos tema de debida diligencia con nuestros proveedores. ¿Qué es debida diligencia a grandes rasgos para las personas que no lo saben? Es poder hacer ese paso a paso, esa verificación, como un checklist de dónde viene, cómo se hace, cómo lo hacen, cómo están contratadas las personas, cómo lo producen, tiene temas de trabajo infantil, no tiene temas de trabajo infantil, ¿sí? Para asegurarnos que no estamos cometiendo una vulneración a los derechos humanos, pero que tampoco somos cómplices, porque recordemos que en nuestra legislación la omisión también es un delito. Si nosotros sabemos que un proveedor o que por algún motivo alguien que nosotros tenemos contratado está cometiendo una vulneración a los derechos humanos, nosotros somos corresponsables por omisión, por no ir a verificar cómo lo están haciendo. Dentro de este tema de derechos humanos, teníamos contemplado hacer el lanzamiento en marzo, por el contexto que estamos viviendo, aún no lo hemos hecho, pero este año se va a hacer el grupo de trabajo de derechos humanos y empresas desde Pacto Global. Tenemos una colaboración muy fuerte con el gobierno en la construcción e implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Dictamos cursos en derechos humanos y empresas, los hacemos in-house para las organizaciones que lo quieren de forma particular, pero en este momento debe estar en nuestra página web ya publicado un curso que vamos a hacer virtual sobre derechos humanos y empresa. Y tenemos una publicación en buenas prácticas en derechos humanos que se hace con la oficina principal en Nueva York. Dentro de estándares laborales tenemos los 4 principios, este es el eje más grande. Entonces tenemos el principio 3, las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva. Esto no hace referencia únicamente a sindicatos, que es lo que nosotros generalmente pensamos cuando leemos de primerazo este principio, porque entonces las organizaciones que no tienen un número de colaboradores o que dentro de su sector no existe un sindicato no podrían ser parte del Pacto Global. Lo que nosotros les pedimos aquí es que ustedes tengan mecanismos que garanticen que en el momento dado que se llegue a presentar, exista la forma de comunicación, el canal de comunicación entre empleados y empresa. El principio 4, las empresas deben apoyar toda forma de trabajo forzoso, obligatorio o bajo coacción. Recordemos que existen las nuevas esclavitudes, que hay diferentes formas de trabajo bajo coacción. Entonces, ¿cómo nuestras organizaciones tienen herramientas de gestión, tienen procesos, procedimientos que garantizan que no se está cometiendo eso? Que no va a haber ningún tipo de trabajo forzoso, obligatorio o bajo coacción dentro de mi organización.
El siguiente principio, que es el principio 5 del Pacto Global, ese realmente no tiene mayor explicación. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil, pero recordemos que lo que está prohibido son las peores formas de trabajo infantil. No es que el trabajo infantil al 100% esté prohibido, porque y entonces los niños artistas, los niños que aparecen en la televisión, los niños cantantes, los niños deportistas, ¿qué? Eso también es un trabajo. Lo que está prohibido son las peores formas de trabajo infantil. Eso está en un acuerdo de la OIT y se define como toda aquella actividad que pueda poner en riesgo tanto la salud física como mental de los menores de edad. Y tiene toda una reglamentación, aparte, desde de 14 años hacia abajo, solamente actividades de recreación, cultura y deporte, unos horarios establecidos, pero entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque tampoco es cerrar las puertas, sí o sí, los menores de edad no pueden trabajar. Ya sabemos que en nuestros contextos tenemos poblaciones vulnerables, donde muchas veces los jóvenes sí deben trabajar. Entonces, podemos hacerlo apegados a la ley. Menores de 18 años pueden trabajar con un horario menor, si mi memoria no me falla, son 6 horas, en actividades de oficina. Y esto también puede apoyar a las familias y a poblaciones que estén en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que está prohibido son las peores formas de trabajo infantil, siendo estas todas aquellas que pongan en riesgo tanto la salud física como mental de los menores de edad. El principio 6 del Pacto Global, las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y en la ocupación. No debe existir discriminación de ningún tipo en las organizaciones. Debemos procurar temas en donde sea posible, temas de oficina, 50-50. 50% hombres, 50% mujeres, eliminar las brechas salariales, no discriminación por género, por raza, por credo. Todos somos diferentes y debemos aprender a convivir. Y debemos respetar esas diferencias que hay. Dentro de este pilar, impacto global, nosotros nos enfocamos mucho en todo lo que tiene que ver con trabajo decente, la prevención del trabajo forzoso, la inclusión laboral, y este eje lo manejamos de forma transversal desde derechos humanos y algunas iniciativas que nosotros manejamos. Apoyamos a las organizaciones para que puedan trabajar con sus cadenas de suministro y con programas especiales para pymes. Ya dentro del medio ambiente, entonces manejamos 3 principios. Principio 7, las empresas deben tener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Acá no es solamente preventivo. Recordemos que en la parte de medio ambiente del Pacto Global está enmarcada en la Convención de Río, donde se ven 2 principios. El principio de prevención y el principio de precaución. Prevención es todo aquello que yo sé que va a suceder. Debo prevenir que suceda. Si yo voy a hacer una descarga de un vertimiento directo a un cuerpo de agua, pues fijo voy a contaminar, voy a alterar el pH, voy a introducir algunos químicos, voy a alterar el ecosistema. Entonces tengo que prevenir que eso suceda y coloco una planta de tratamiento de aguas antes de realizar la descarga. Cuando hablo del principio de precaución, es cuando yo no sé qué va a pasar, aún no tengo la certeza científica de la afectación que pueda tener esa actividad. Y si yo no tengo la certeza científica, no lo debo hacer. No recuerdo en este momento cuál es el artículo, pero el principio de precaución es un principio constitucional para nosotros acá en Colombia. En nuestra constitución dice que en temas ambientales el país tiene un enfoque de precaución. Si no se sabe, si no hay una certeza científica de las afectaciones que se tiene, no se debe hacer. Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. En general, acá hemos hablado de lo que es responsabilidad social, empresarial, pero en este principio nos enfocamos puntualmente en el tema ambiental.
¿Cuál es esa responsabilidad ambiental de la organización? La organización debe conocer cuáles son sus impactos, tanto positivos como negativos en el medio ambiente, y hacerse cargo de ellos. Si son impactos negativos, minimizarlos al máximo. Si son impactos positivos, potenciarlos. ¿Mm? Y principio 9. Las empresas deben promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Acá no es solamente el tema de tecnología, sabemos y entendemos que a veces la tecnología limpia, las tecnologías respetuosas con el medio ambiente pueden ser un tanto costosas, pero sí podemos comenzar a implementar iniciativas que tengan ese enfoque de cuidado sobre el medio ambiente. Y de esa forma empezamos a tener nosotros ahorros dentro de nuestras organizaciones que de una u otra forma nos puedan permitir llegar a esas tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Adicional a eso, debemos conocer cuáles son los beneficios que tiene nuestro país para este tema de tecnologías. Tenemos importaciones a menores costos, no aranceles, no pago de renta, dependiendo las características de lo que se vaya a importar, de lo que se vaya a trabajar. Y dentro de este tema de medio ambiente, nosotros contamos con unos grupos de trabajo. Tenemos 3 grupos de trabajo, uno que está enmarcado en todo lo que es producción y consumo sostenible, el ODS-12, que es la red de gestión de residuos. Tenemos otro que está enmarcado en una iniciativa que se llama el Sea Water Mandate, o el mandato por el agua, desde donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la gestión integral del recurso hídrico. Y por último, Caring for Climate, una iniciativa desde la cual trabajamos todo lo que tiene que ver con el cuidado del clima. Bianualmente, cada 2 años, sacamos una publicación de buenas prácticas ambientales. Tenemos diferentes aliados estratégicos para trabajar estos temas tan importantes. Y el último pilar, anticorrupción, lucha contra la corrupción. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. Eso no tiene ningún tipo de explicación, no hay que ir muy lejos, pero acá sí quiero hacer una reflexión. Nosotros estamos hablando de responsabilidad social empresarial, pero yo no puedo hablar de responsabilidad social empresarial si no tengo primero una responsabilidad social individual. La empresa como tal está constituida por individuos, por personas, por nosotros. Si no estamos nosotros dentro de la organización, van a ser paredes de ladrillo y concreto. Que no toman decisiones, no causan unos grandes impactos. Somos nosotros como individuos y siempre debemos pensar en eso. Si nosotros vamos a exigir, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo pensamos nosotros? Desde acá, temas sencillos como es que me puso un parte, ¿sí? Y la culpa es del otro, nunca es mi culpa. Me pusieron un parte porque, porque el Señor quería, o realmente yo cometí una infracción por la cual se me puso el parte. Si yo soy consciente de ello, yo debo empezar a asumir esas culpas. Es que me dejó el avión. Vengan, ¿en serio? ¿El avión nos dejó? ¿El avión salió antes de tiempo? ¿Cambiaron la puerta y no nos avisaron? ¿O por X o Y motivo nosotros llegamos tarde y perdimos el vuelo? Desde ese lenguaje que nosotros manejamos muchas veces sin pensarlo, sin que sea nuestra intención, empezamos a tener ese tipo de actividades y se va volviendo parte del paisaje. Debemos empezar a hacer esa reflexión desde nosotros mismos, desde cómo nosotros nos expresamos, desde nuestras actividades, para que lo podamos escalar y realmente llegue un momento en el que simplemente este tema tenga que desaparecer, porque ya no va, porque realmente no existe. Ese sería el futuro perfecto. Desde este pilar Impacto Global tenemos diferentes actividades, tenemos una mesa de trabajo en conjunto con Alias for Integrity, se hacen unas reuniones bimensuales, tenemos unos webinars, talleres de empresas para empresa, capacitaciones para pymes en temas de lucha contra la corrupción, taller de entrenamiento de entrenadores para oficiales de cumplimiento, la red de oficiales de cumplimiento en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tenemos una guía de bolsillo de No Excuse
que ahí se presentan cuáles son las 10 excusas más comunes que se presentan dentro de las empresas para que se cometan los actos de corrupción o para avalarlos. ¿Cuáles son esas excusas que se tienen para decir, no, es que aquí toca porque? Es un documento muy interesante que los invito a que puedan conocer en nuestra biblioteca. Tenemos unas plataformas de trabajo o unas iniciativas, son 7, 5 de ellas internacionales, 2 nacionales. Principios de empoderamiento para las mujeres y la equidad de género. Tenemos 21 organizaciones signatarias. Para que las organizaciones puedan ser signatarias deben firmar un compromiso adicional. Más allá de ser parte del pacto global, deben decir, señores, queremos ser parte de esta plataforma y se comprometen a integrar sus principios, lo que la plataforma promulga dentro de las actividades de la organización y a reportarlo anualmente en su comunicado. Empresas por la Paz, desde acá trabajamos todo lo que es la construcción de paz desde nuestros lugares de trabajo. Tenemos 19 organizaciones signatarias, tenemos una mesa de trabajo, tenemos una participación en el Comité Mundial de la Iniciativa y con el apoyo de la Cámara de Comercio y el Instituto Catalán se creó la Guía para la Construcción de Paz. Tenemos otra iniciativa que es PRIME, los principios de educación responsable en gestión. Es una iniciativa que está enfocada sobre todo a las universidades. Tenemos 23 instituciones en Colombia que son signatarias de esta iniciativa. La Red Colombia contra el Trabajo Infantil, esta ya es la primera plataforma nacional, la primera iniciativa nacional que nosotros manejamos. Es una alianza público-privada con el Ministerio del Trabajo, Pacto Global, y 39 empresas que han firmado el compromiso de trabajar en contra del trabajo infantil. Y tenemos por último las 3 iniciativas ambientales, el mandato por el agua, donde, como les decía, se trabaja todo lo que tiene que ver con la gestión integral del recurso hídrico, Caring for Climate, el cuidado por el clima, y la red de gestión de residuos, que es nuestra segunda plataforma nacional. Es una plataforma relativamente nueva, 2 años más o menos tenemos de haberla lanzado. Ya para terminar, tenemos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ya el doctor Mauricio nos habló bastante de ellos, nos explicó cuáles son las 5 P's del desarrollo sostenible. Y por último, ¿cuál es el compromiso de las organizaciones? Cuando una organización decide ser parte del Pacto Global, ¿realmente qué es a lo que se compromete? Se compromete a trabajar con estos 10 principios que acabamos de ver a grandes rasgos y con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero no les pedimos a las empresas que deben implementar los 17 objetivos, porque claramente cambiaría su razón de ser. Lo que nosotros les decimos es que puedan priorizar objetivos de desarrollo sostenible que estén de acuerdo con las actividades de su organización para que puedan ayudar a alcanzar las metas que tenemos contempladas para el 2030. Acá en esta gráfica lo que vemos es la interrelación o la correlación que existe entre los 10 principios del Pacto Global y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un modelo de gestión que se propone desde Global Compact, donde lo primero y más importante es el compromiso desde la alta gerencia para poder gestionar estos temas de responsabilidad social y de sostenibilidad. Una vez tenemos esto, las organizaciones deben entrar a hacer una evaluación de riesgos y oportunidades. ¿Recuerdan por allá atrás cuando yo les hablaba de sostenibilidad empresarial y les decía, miren, es que esto ya no es un tema romántico, sino que realmente tenemos que verlo como esos riesgos que puede tener la organización y esas oportunidades? Miren, acá también se ve eso, acá volvemos a hablar de eso. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos frente a estos temas de sostenibilidad? Y una vez nosotros tenemos identificados esos riesgos y oportunidades, podemos entrar a definir cuáles van a ser los objetivos, las estrategias, las políticas, las diferentes actividades que voy a desarrollar como organización para reducir esos riesgos o potenciar las oportunidades que tengo. Una vez yo he definido eso, tengo que entrar a implementar las diferentes estrategias, políticas y actividades que me he propuesto. Pero una vez tengo eso, tengo que comenzar a medir. Lo que no se mide, no se gestiona. Si yo no le pongo algún indicador, va a quedar de lado y va a ser como primero hago eso porque es que este sí tiene indicador. Entonces es muy importante el tema de medir. Y una vez tenemos esa medición, debemos entrar a comunicar.
Entonces, en la generación de esos reportes de sostenibilidad, informes de sostenibilidad, informes de gestión, como ustedes los quieran llamar, para nosotros el Pacto Global tiene un nombre muy bonito, que son comunicados de progreso, porque sabemos y entendemos que esto no es algo estático, y lo que podemos hacer es ver a través del tiempo, por medio de estos informes, cómo realmente las organizaciones han progresado y han avanzado en los temas de sostenibilidad. Existen diferentes herramientas para que puedan integrar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Una de ellas es el SDG Compass, nos propone 5 pasos. Primero tenemos que entender los ODS, tenemos que definir unas prioridades, establecer objetivos, integrarlos dentro de nuestro negocio para luego poder reportar y comunicar. La guía está en español, ahí en la presentación está la fuente, está el enlace para que ustedes lo puedan seguir. La presentación está siendo grabada y la estaremos publicando en la página de Pacto Global y en nuestro canal de YouTube. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener las organizaciones para entregar un informe a Pacto Global? Pues nosotros tenemos 2 tipos de informe. El COP, Comunicado de Progreso, y el COE, que es el Comunicado de Involucramiento. El COE es para las organizaciones no empresariales. ONGs, academias, sociedad civil, fundaciones, y el COP es como tal para la empresa privada. Sí o sí debe tener 3 requisitos para que pueda ser considerado un informe básico o activo. Y es que se debe renovar el compromiso frente al Pacto Global haciendo una declaración en esa primera cartita que tienen todos los informes, en las palabras del representante legal o del director ejecutivo, donde dice, este es nuestro informe de sostenibilidad, este es nuestro informe de gestión, se lo presentamos a nuestros grupos de interés, bla, 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 bla. Ahí debe quedar explícito una frase que diga, se ratifica el compromiso frente al Pacto Global y sus 10 principios. ¿Cuál es el segundo requisito? Una descripción de las medidas prácticas en cada una de las áreas temáticas. No es necesario que ustedes empiecen principio 1, principio 2, principio 3, principio 4. No. Lo pueden hacer por área temática, pero sí o sí deben estar las 4 áreas. No pueden decir, este año me voy a enfocar solamente en derechos humanos y las demás no las reporto, sino las reporto el próximo año. No. Las 4 áreas deben reportar. ¿Que un capítulo es más grande que el otro? Sí, claro, eso sí. Porque tengo prioridades, porque por el core de mi negocio, por lo que sea. Pero siempre debo reportar los 4 ejes. Y esto debe ser tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia con el COE? Que es el de las organizaciones no empresariales. Que se tienen unas actividades sugeridas por tipo de organización, porque no es lo mismo lo que puede hacer una academia, lo que puede hacer un gremio, lo que puede hacer un sindicato, lo que puede hacer la sociedad civil. Pero de igual forma deben reportar los 4 ejes del Pacto Global: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Acá nuevamente estadísticas de encuestas que nosotros realizamos con los CEOs de las compañías que hacen parte del Pacto Global a nivel mundial. El 80% dice que realmente los hemos ayudado a avanzar en la sostenibilidad en su propia empresa. El 66% dice que ayudamos a guiar sus informes de sostenibilidad corporativa. El 68% dice que ayudamos a implementarla, a impulsar la implementación de las políticas y las prácticas de sostenibilidad. Y el 48% a dar forma a la visión de las empresas. O sea, esto es de gente que ya hace parte del Pacto Global, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. En Colombia somos más de 500 organizaciones. Que si vemos cuál es el número de empresas en el país, sí, puede ser un número pequeño, pero de esas 500 organizaciones, 100 están dentro del listado de las empresas más grandes de Colombia. Entonces, somos un referente, claramente, frente a estos temas. Márgenes mayores, mejor valoración de mercado, solvencia. Les digo, estas son diferentes estadísticas que yo se las dejo a ustedes en la presentación para que las puedan revisar más adelante y en la grabación también están quedando. Ya por último, para terminar, estos son declaraciones que han hecho diferentes CEOs o trabajadores de grandes empresas frente a lo que es el Pacto Global. Y
Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a este webinar de qué es sostenibilidad y pacto global. No sé si tienen alguna pregunta. Natalia, un comentario, pregunta sobre los temas eventuales de la globalización y mirar más bien un cambio nuevamente hacia lo interno. Mire, yo lo voy a responder de una forma muy tranquila. Evidentemente la pandemia genera sobre todas las dificultades una visión de mundo distinta que puede ir desde el cerramiento absoluto, hasta otras dinámicas de interacciones diferentes. No soy futurólogo para decir qué es lo que va a pasar. Lo que sí sé y espero es que el ser humano como tal sí salga más fortalecido, respetando al otro y respetando las posiciones de los otros. No es tanto el tema de que una posición, la mía es la mejor, ni la del otro es la peor, sino simplemente tratar de entender y conocer los demás. Yo siento que el mayor valor que nos puede dar todos estos diálogos interplanetarios, o sea, intercontinentales, estos diálogos internacionales, estos diálogos entre las regiones, fundamentalmente es el tema esencial de aprender e informarnos cada día más y tratar de entender que no siempre mi posición es la única, sino que hay que posiciones diferentes y con base en los estudios e informaciones poder tomar las mejores alternativas, siempre sujetos a errores que en un momento determinado tienen que dar. Ahora, hay una pregunta, Natalia, de que si indicas, por favor, los requisitos para la adhesión. Los requisitos para la adhesión son muy sencillos, deben ser organizaciones legalmente constituidas. Global Compact desde Casa Matriz no se aceptan armamentistas ni tabacaleras, de resto no tenemos ningún tipo de sector vetado y deben Y ni tener partidos más políticos tampoco, ni partidos partidos políticos. políticos, no, ni iglesias. Deben tener más de 10 colaboradores. El proceso es muy sencillo, es una carta dirigida al secretario de Naciones Unidas. La carta no es acá a Colombia, porque el compromiso es a nivel mundial, la iniciativa es a nivel mundial, nosotros somos los representantes de la iniciativa en Colombia. La carta va a estar dirigida al secretario Antonio Guterres en este momento. Las personas que estén interesadas en recibir el paso a paso, acá en la presentación está mi correo electrónico, pueden escribirme y yo con gusto les envío toda la información. Frente a los costos, depende el tamaño de la organización y de los ingresos. Esto les va a dar el costo de la adhesión. Si son organizaciones que están por encima de los 50 millones de dólares al año, tienen una cuota obligatoria. Si están por debajo de esto, nosotros desde la red local sugerimos un aporte voluntario. Estos aportes voluntarios son para que estas organizaciones puedan surgir, son que pueden variar desde 1,5 millones de pesos en compañías muy pequeñas al año. 1,5 millones de pesos al año es como el equivalente a cuánto, como 120,000 pesos mensuales. Sí, o sea que es una situación, un emolumento muy pequeño. Y nos da la oportunidad de participar en muchos de nuestros eventos, tener descuentos, recibir información exclusiva de los adheridos a partir de boletines específicos. Quiero responderle a mi amigo Néstor una cosa que es la integración del Pacto Global con los centros de ODS para América Latina y el Caribe, que está sentado en la Universidad de los Andes. La relación es muy cercana, tenemos un diálogo muy fluido con el doctor Felipe Castro y con los profesores que trabajan allá, y siempre los invitamos a nuestras actividades sin ningún tipo de complicación. Obviamente ellos tienen una visión mucho más a nivel regional. Nosotros como Red Pacto Global nos metemos en nuestra red colombiana, pero sin menoscabo que Pacto Global es mucho más ecuménico incluso que el centro de ODS, porque al fin de cuentas Pacto Global se integra directamente con las 12 redes de América Latina, que hay redes en México, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. 15 redes latinoamericanas, más la relación con las otras redes a través de nuestro trabajo con la oficina central del Global Compact. Recordar también que hay alrededor de 13.000 empresas y organizaciones adheridas a nivel mundial. Entonces, digamos que son dimensiones complementarias. La nuestra es mucho más global que cualquier otra iniciativa a nivel mundial frente al tema de lo de Pacto Global y Sostenibilidad, y además generando una dinámica por mandato de la Asamblea General y el propio secretario general de las Naciones Unidas, en que es uno de los vínculos más cercanos que tiene el sistema de Naciones Unidas con el sector empresarial, la academia y otros sectores sociales. ¿Cuándo está disponible la presentación en la página web, Natalia? Yo creo que para mañana ya debe estar disponible. Yo la descargo el día de hoy, la envío a comunicaciones para que la puedan subir al canal de YouTube de Pacto Global y estaremos haciendo el comunicado que la pueden encontrar por nuestras redes sociales. Natalia, cuenta que, como explicó Natalia, hay dos tipos de comunicados. Las empresas tienen el nombre que se llama Communication on Progress, comunicado de progreso. Es un nombre muy bonito porque significa que usted nunca acaba en estos temas, usted siempre va progresando. Las empresas deben entregarlo cada año y las organizaciones no empresariales se llama comunicado o Communication on Engagement, o sea, comunicado de compromiso, y lo tienen que reportar cada 2 años, si no estoy mal, ¿cierto, Natalia? Sí, señor, las organizaciones no empresariales es obligatorio cada 2 años, pero igual lo que nosotros les decimos y les proponemos es que lo pueden hacer anualmente. Es mucho más fácil que ustedes hagan un informe de lo que han hecho el último año. La información está mucho más accesible a que nos vayamos a hacer cada 2 años, pero la plataforma como tal para las no empresariales lo pide obligatorio cada 2 años y para las empresariales anualmente. Rubén pregunta si hay auditoría. Voy a explicarte. Nosotros, como Pacto Global, en los informes que se producen, no. Todo se basa en un elemento esencial de buena fe, aunque se revisan elementos esenciales de algunos elementos de sistema para que tengan unos temas. Ya al interior de lo que diga cada organización correspondía a su principio de transparencia y autorresponsabilidad para poderlo hacer, sin menoscabo que en algunos elementos puede haber auditorías ya cuando hay mayores niveles de complejidad. Dicho esto, pero yo sí quiero hacer un comentario. Pacto Global habla de derechos humanos, pero no es una ONG de derechos humanos. Pacto Global habla de eh, trabajo, pero no es un sindicato. Habla de desarrollo empresarial, pero no es un gremio. Habla de protección ambiental, pero no es una ONG ambiental. Y habla de lucha contra la corrupción, pero no es una procuraduría, ni una veeduría, ni un juez, ni un fiscal. Entonces alguien podría decir, entonces Pacto Global, ¿qué es? Pacto Global es una red que promueve esencialmente buenas prácticas, mostrar las buenas prácticas y tratar de fomentar estos temas en toda la sociedad para que haya cada día más y más eh, personas en esto. Hay una pregunta que si acompañamos en la construcción del informe. No, nosotros simplemente damos con cursos y con estas visiones algunas líneas, pero no hacemos ni acompañamos la construcción del informe sin menoscabo de alguna duda que se pueda resolver, porque no es la función de Pacto Global hacer los informes como tal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una última cosa, la señora Olga que nos está preguntando sobre su adhesión desde febrero, por favor, si puede regalarme un mail diciéndome cuál es su organización. Nosotros en este proceso, en este momento estamos en proceso con la oficina de Nueva York, tratando de agilizar los reportes porque debido a la contingencia que tenemos a nivel mundial se nos ha retrasado un poco el tema de las adhesiones. Entonces, por favor, si me puede escribir cuál es la organización, con gusto yo le ayudo a hacer seguimiento y rastreo del estado de su solicitud. Diagnóstico inicial de cómo están las empresas frente a las 4 áreas. Nosotros aún mantenemos
La autoevaluación para las organizaciones. Esto es una herramienta que ustedes aplican al interior de sus empresas para ver cómo están frente a los 4 ejes del Pacto Global. Pero esta nosotros no la revisamos, no la auditamos, sino que es un elemento, una herramienta para la organización como tal, para que puedan hacer su autodiagnóstico y puedan revisar cómo están. ¿Dónde encontramos la autoevaluación? Debería estar colgada en la página web de nosotros. Si no está, pueden escribirme y con gusto se las hacemos llegar. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra inquietud. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Nuevamente, este solamente es uno de una serie bastante extensa que tenemos de webinars que pueden consultar en nuestra página web. Los invitamos a que sigan con nosotros. Esta tarde tenemos también un webinar sobre sostenibilidad, donde están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. La presentación la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y les estaremos avisando muy seguramente desde nuestra página web. Habrá un enlace para que ustedes puedan acceder a ella más fácil.